Hola, buenos días chicos. No sé si se escucha. Hola, profe, sí se escucha. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, disculpen, no estaba aceptando todo. Ya voy a arreglar este tema para que se puedan sumar directamente sin permiso. Todavía no lo he podido arreglar. Les subí los videos de las clases anterior. No sé si lo recibieron. Creo que sí, ¿no? Bueno, creo que lo veo ahí subido, ¿no? Así que supongo que pueden ver. Y bueno, entonces vamos a empezar en un minutito. Eh, Ustedes, a ver, si comparto pantalla. Ahí pueden ver la presentación, ¿no es cierto? Que no escuche. A ver. ¿Pueden ver la presentación? Sí, profe, se ve bien. Bueno, gracias. Bueno, entonces, vamos a continuar con el tema de álgebra booleana y compuertas, ¿sí? Álgebra booleana y compuertas. Digamos, recuerden, esto lo estamos siguiendo de este libro, que estamos usando principalmente ahora, salvo la parte de punto flotante que hemos estado usando otro libro. Bueno, recuerden que estamos grabando la clase, ¿no? Bueno, entonces, digamos, la parte de álgebra booleana yo les di ya la clase pasada, más o menos les demostré algunos teoremitas, algunas cosas que lo pueden usar. En el libro por ahí no sigue exactamente la forma que yo se las demostré, pero bueno, ahí es muy parecido, son formas equivalentes. Muy bien. Entonces, hoy nos vamos a concentrar fundamentalmente en el tema de funciones booleanas. Funciones booleanas. Un segundito. A ver. Bueno, muy bien. Las funciones booleanas, ya habíamos visto un poquito esto la vez pasada, pero ahora lo vamos a ver un poco más despacio. A ver, un segundito. Funciones booleanas, ¿no es cierto? Son expresiones de este tipo. Es decir, ustedes ven que son variables booleanas, por ejemplo, en este caso x, y, y, z son variables booleanas, que aparecen ellas o sus correspondientes negaciones, este tilde significa negación, aparecen operaciones, este sería el producto lógico, y acá la suma lógica, y bueno, obtenemos, por ejemplo, este sería f1, es una función booleana, f2, por ejemplo, acá vemos esta otra función booleana, donde tenemos la negación x' y prima por z, más, bueno, la suma x' y z, más x y prima. Esta es una forma típica, como muchas veces se suele poner como, bueno, de una expresión booleana en general, donde aparecen los productos, las sumas, las negaciones. Muy bien. Seguramente ustedes están acostumbrados a ver esto como tablas de verdad. O sea, de un lado agrupamos, ¿no es cierto?, las entradas, generalmente del lado izquierdo ponemos las entradas, trazamos una línea, del lado derecho ponemos la salida. Y acá ponemos todas las combinaciones de entradas posibles, siguiendo lo que sería una numeración binaria natural, ¿no es cierto? Este sería el número 0 expresado en 3 bits, este sería el número 1 expresado en 3 bits, o sea, un binario natural sin signo. El número 2, el número 3, el número 4, el 5, el 6 y el 7. Reconocen estos números como números binarios naturales ya y los reconocen rápidamente. Bueno, esto es 0, esto es el 1, esto es el 6, esto es el 7, ¿verdad? Ya reconocen bien los números, ¿verdad, chicos? Buenísimo, gracias. Muchas gracias. Bien, entonces tenemos acá la tablita de verdad. Bien, entonces, digamos, básicamente lo que vamos a orientar todo nuestro trabajo a implementar estas funciones lógicas mediante circuitos electrónicos que se llaman compuertas lógicas, y la combinación de esas compuertas van a dar circuitos que se llaman combinacionales. Combinacionales sería
la implementación electrónica de estas funciones lógicas. Acá en este caso uno puede pensar que en realidad hay dos circuitos, ¿no es cierto? Uno para cada función. Entonces, por ejemplo, la primera función, fíjense, ya hemos visto un poco en la clase pasada, que este simbolito de acá representa la negación. O sea que si acá tengo I, acá tengo la negación de I. El cable es como que pasa directo, digamos, la información sin ser negada. Este símbolo de acá representa la operación lógica producto o AND, producto. Entonces, a la salida, este cable va a tener este término. Fíjense, I' lo tenemos acá, Z, y aquí tengo I' por Z. En este cable tengo I' por Z, o sea, sería este término. Pueden ver bien la flechita cuando yo la muevo y señalo cosas, ¿verdad? ¿Pueden ver bien la flechita? Bueno, al pelo, muchas gracias. Bien, entonces acá tenemos I' por Z, acá tenemos X, este es el símbolo de la suma lógica, o sea que acá tenemos la suma de lo que viene por este cable, más la suma de lo que viene por este cable, un segundito. Y acá tenemos finalmente la expresión final de la función f1, que es esta. O sea, como yo les decía, un circuito combinacional electrónico es la implementación electrónica, digamos, de una función lógica. Entonces acá lo vemos claramente. Los cables, digamos, obviamente acá vienen niveles de tensión donde ustedes sabrán que hay niveles bajos de tensión, por ejemplo, 0 voltios. La manera de medir tensión es el voltio, ¿no? Ustedes hablan en ese sentido de las pilitas de 1,5 voltios, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, 3 voltios, 9 voltios, bueno. Entonces un nivel bajo de tensión eléctrica representa un 0, un nivel alto de tensión eléctrica representa un 1 lógico. A ver qué pasó. Muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, acá tenemos la función F1 implementada como un circuito combinacional. La función F2 era un poquito más complicada. Si uno la escribe tal como la ve, x' y' z más x' y z más x y', la función F2, es tablita de verdad. Obviamente ustedes saben cómo obtener la tabla de verdad, ¿no es cierto? Simplemente van evaluando unos términos, sumando, etcétera, y obtienen la tabla de verdad. Bueno, la función F2, si uno la escribe tal como está, tal como figura, da todo esto. Como ven, es un circuito combinacional, digamos, con cierta complejidad. ¿Sí? Es un circuito combinacional, digamos, con cierta complejidad. Entonces, digamos, es importante, una cosa que vamos a tratar de hacer hoy, es aprender a minimizar de manera sistemática las funciones lógicas. Es decir, nosotros queremos obtener una función lógica equivalente que se puede implementar con mucha menor cantidad de compuertas y cables. Ustedes piensen que en las épocas de los inicios de esto, cada una de estas cosas era una válvula que se recalentaba, que tenía cables complicados. Ahora es económico, de todas formas, hoy en día el tema es que estas cosas se producen por millones. Por millones, entonces ahorrar unos centavos en cada una significa ahorrar millones. Entonces, digamos, es muy importante ser capaz de tener presiones mínimas. Por ejemplo, acá se ve claramente que acá en este término aparece I', y acá aparece I, a ver, que son, bueno, o en otras palabras, X', y X', son factor común de I' más I. I' más I. I' más I es 1, entonces se ve clarito que va a quedar como que I' más I se va a ir, y va a quedar X', multiplicada por 1. Entonces me queda X', más X' I. Con lo cual, obtenemos una expresión totalmente equivalente, pero
mucho más económica en términos de compuertas, ¿sí? Justamente esta idea de agrupar así es lo que es la razón de ser de los mapas de Carnot, que ya vamos a ver en breve. Ahora en un ratito los vamos a ver los mapas de Carnot. ¿Mm? Pero justamente es esta idea, ¿no es cierto? Ustedes ven que aparece, digamos, algo, por ejemplo, que prima z, que es factor común de i' más i. Entonces, i' más i vale 1 y eso se va. Esa es la fundamentación del mapa de Carnot, que nada más que está hecho de una forma más sistemática. De todas formas, ustedes pueden aplicar todo el álgebra de Boole con el objetivo de simplificar expresiones, lograr expresiones. Además de simplificar expresiones, puede ser importante implementarlas con distintos tipos de compuertos, distintos tipos de implementación. Muy bien. Entonces, para tomar rumbo, digamos, hacia la minimización, vamos a tratar justamente de sistematizar este tema de las funciones lógicas. Entonces, fíjense, por ejemplo, si estamos hablando de funciones lógicas de tres variables de entrada. Las variables de entrada son estas, x y z, y estas son las combinaciones de las variables de entrada. Entonces, conviene tener en mente, para empezar a hablar, estas definiciones, o son definiciones que se utilizan. O sea, además de minimizar, nosotros queremos sistematizar las cosas, queremos sistematizar. Entonces, porque digamos, uno podría aplicar los teoremas de la álgebra de Boole e ir minimizando, pero eso no sería algo sistemático. Entonces, estamos dando definiciones que nos van a sistematizar, permitir sistematizar el proceso de minimizar las funciones lógicas. Entonces, primera definición es el concepto de minitérminos. ¿Qué son los minitérminos? Bueno, fíjense, acá se ve en la tabla, por ejemplo, a este renglón, donde las variables de entrada x y z tienen el valor 0, 0, 0, el minitérmino correspondiente es x' y' z'. Fíjense que sería, si yo hago minitérmino y 0, se pone en 1 en este renglón y 0 en el resto. Y lo mismo con los otros, cómo se forma el minitérmino, 0, 0, 1, fíjense, x e y están negados, o sea, sería x' e y' está negado, y z está en 1, o sea que aparece sin negar. Entonces sería, si ustedes hacen la función esta, el minitérmino m1 como salida, van a ver que es una función que tendría, el m1 tendría 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Y así siguiendo el minitérmino m7, que corresponde a que tenemos 1, 1, 1, las tres variables están sin negar, y si yo lo miro como una función lógica, el minitérmino m7 sería una función que tiene 0, 0, 0, 0, 0 y solamente un 1 aquí. ¿Se entendió eso que dije de los minitérminos, chicos? ¿Mm? Por ejemplo, si yo le digo el minitérmino M4, ¿en qué renglón se pone 1 y en qué renglón se pone 0? El minitérmino M4. ¿Mm? Viéndolo acá, a ver si alguien me puede contestar. El minitérmino M4, ¿en qué renglón se pone 1 y en qué renglón se pone 0? ¿Mm? Sí. Claro, el M4 claro, el M4 es 1, o sea, en el renglón 4, ¿no es cierto? Claro. Y es 0 en el resto de los demás. Muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Digamos, los minitérminos, digamos, eso son definiciones, ¿no? Se llaman M0 y M1 porque justamente el minitérmino M0 es como una función. Fíjense que x' y z' es una función lógica. Y es una función lógica que tiene la característica tal que se pone en 1 en el renglón 0 y es 0 en el resto de los renglones. Ese es el minitérmino M4 se pone en 1 en el renglón, es una función lógica que se pone en 1 en el renglón 4 y es 0 en el resto. ¿Sí? Eso es lo más importante que hay que tener en cuenta por el momento. ¿Está claro eso? Ahí me pregunta Alexis si es para enumerar. No es para enumerar, es para identificar. Y bueno, y el M7, fíjense, si lo ven como una función lógica, el M7, ¿cómo es? Se va a poner en 1 en el renglón 7 y 0 en el resto de los renglones. ¿Está claro eso? ¿Mm? Ahí me pregunta Macarena. ¿Está claro? El M7 entonces.
Claro, solamente en el renglón 7 se ponen 1 y en el resto se pone 0. A ver, por las dudas para aclarar. Bueno, lo que pasa es que dibujarlo me va a llevar mucho, pero o sea, vamos a volver para atrás. Fíjense, si yo en esta tabla de verdad, hiciera una columna más, que sea, por ejemplo, M0 acá, ¿cómo sería? El M0 que pongo acá tendría un 1 acá, o sea, si acá yo creo M0, tendría un 1 acá, y el resto serían ceros. ¿Está claro? Si fuera el M4, tendría un 1 en este renglón, y el resto de ser, disculpen un segundito, el resto daría ceros. ¿Está bien? ¿Sí? Y el M7, si yo lo viera como una función acá, si acá escribo, por ejemplo, M7, en vez de F2, por ejemplo, dijera M7 acá al lado, y tendría todo 0, 0, 0 y un 1 puesto acá. No sé si ahí se entendió, chicos. ¿Mm? Ah, bueno, al pelo. Fantástico. Muy bien. A ver. Ujú. Sí, sí. Bueno. Entonces, la otra definición que es importante es la de maxi términos. Maxi términos que sería como el espejo de esto, que sería, fíjense, si ustedes hacen la negación de esto, aplican las leyes de De Morgan, la negación de esto con De Morgan, le queda esto, ¿sí? O sea que, digamos, si quieren, el maxi término es la negación del mini término. Por ejemplo, si hacen el M0 negado y aplican De Morgan, les va a quedar esto. ¿Se acuerdan de las leyes de De Morgan, no? ¿Se acuerdan de las leyes de De Morgan que vimos en la clase pasada? Sí. Acuérdense, la ley de Morgan, está bien. Entonces, se ven clarito acá que la negación del mini término M0 es el maxi término M0. Es el maxi término M0. Muy bien. Entonces, como función, va a ser exactamente al revés. Va a ser, por ejemplo, el maxi término M0, M mayúscula 0, maxi término, va a tener un 0 en el renglón 0 y un 1 en el resto de los renglones. ¿Está claro? Va a tener un 0 en el renglón 0 y un 1 en el resto de los renglones. El maxi término M4 va a tener un 0 en el renglón 4 y un 1 en el resto de los renglones. El maxi término M7 va a tener un 0 en el renglón 7 y un 1 en el resto de los renglones. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Mm? Dice Leandro 000. Sí, sí. Bueno, no sé si Leandro pregunta o está simplemente comentando. A ver, Bruno Castelo. Bruno Castelo, sí, decime, Bruno. ¿Y para qué sirve definir un término en la implementación de funciones? Bueno, todavía no llegamos a ese punto. Pero ¿se entendió cómo son los mini términos y los maxi términos o no? ¿Eh? ¿Sí? Ahora llegamos. Bueno, entonces, contestándole a Bruno, creo que me va a levantar la mano. Entonces, contestándole a Bruno, fíjense, como yo le decía, nosotros queremos sistematizar. Entonces, cualquier función, por ejemplo, si volvemos a esta función lógica, la función f1, claramente se puede escribir como la suma de el mini término M1 más el M4 más el M5 más el M6 más el M7. ¿Está bien o no? ¿Mm? Como la suma de esos mini términos. Entonces, bueno, te dirán, bueno, ¿pero qué ganamos ahí? Y bueno, es decir, yo, si estoy queriendo sistematizar, te digo, bueno, listo, o sea, le queremos escapar al tema de tener que andar manejando, no sé, teoremas y cosas así del álgebra de Boole, y queremos ver, acuérdense que el objetivo es ver una forma sistemática de encontrar funciones mínimas. El paso intermedio es escribirlas de una forma sistemática, por ejemplo, si yo agarro la F1, va a ser la suma del minitérmino M1 más el M4 más el M5 más el M6 más el M7.
¿Se entendió ahí? Digamos, para qué me sirve, digamos, perdón, por ejemplo, sí, eso es, claro, es una forma sistemática. Yo tengo una función y quiero dar rápidamente una expresión de esa función, la puedo escribir como suma de mini términos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Dice Mariano, no entiendo qué son los mini términos. Y bueno, los mini términos son precisamente una definición de acuerdo a esta tabla. El mini término M0 es justamente esta función lógica, x' y' z' por definición, para una función de tres variables, ¿no es cierto? Para tres variables. Si fuera cuatro variables, sería, qué sé yo, x', y', z', w'. Y acá en vez de tener 8 renglones, tendría 16 renglones. ¿Se entiende? Es una definición. El maxi término también es una definición. ¿Para qué sirven? Bueno, lo primero que vemos para qué sirve es para escribir rápidamente una función como suma de productos. Esa sería, yo puedo escribir cualquier función lógica como suma de productos lógicos. Por ejemplo, a ver quién me dice la función f2 escrita como suma de mini términos o suma de productos lógicos. ¿Cómo sería la f2? A ver, alguien que me diga, me lo escribe ahí en el chat. ¿Cómo sería la función f2? Como suma de mini términos. A ver un segundo. Eh, a ver. Ah, sí, M1 más M3 más M4 más M5. A ver si es cierto, M1 más M3 más M4 más M5. A ver, ¿cómo era esto? La función F2, si es M1 más M3 más M4 más M5. Perfecto. Entonces, es una forma rápida, uno dice, bueno, ¿qué es F2? Y bueno, es M1 más M2 más M3 M4, M1, perdón, más M3 más M4 más M5. Listo. Una forma rápida. ¿Y quién es F1? Bueno, es M1 más M4 más M5 más M6 más M7. Listo. Bueno, y entonces, bueno, ¿para qué sirven los maxi términos? Bueno, entonces, ¿para qué sirven los maxi términos? Y bueno, si yo quiero escribir, en vez de F1, F1 negada, la puedo escribir, por ejemplo, o F2, fíjense que yo voy a poder, si yo le escribo acá, si yo hago el producto M0, maxi término, por M1, digamos, por M2, perdón, M0 por bueno, M3, bueno, digamos, por, ¿cuál sería? M4, y esto por M5, esto va a ser igual, digamos, a la función F2, pero negada, ¿sí? F2 negada. Ese sería. ¿Mm? Sí, podemos tenerlo más o menos variable, exactamente. Este es un ejemplo con tres variables. O sea, si tienen más variables van a tener más mini términos. Entonces, digamos, si ustedes usan maxi término, porque fíjense, ¿cuál se... bueno, entonces, digamos, la función, digamos, esta F2 negada va a ser, digamos, si ustedes aplican de Morgan, o sea, vamos a seguir con la presentación, pero básicamente ustedes están visualizando, ¿no? Ustedes acá ya vienen visualizando de que vamos a escribir las funciones lógicas o como suma de productos, suma de términos, o como producto, su negación se puede escribir como producto de maxi término. Entonces, digamos, ¿cuál me conviene? Y bueno, si tengo pocos unos, me conviene escribirla como, eh, si tengo pocos unos, digamos, ¿en dónde? Acá. Yo tengo una función con pocos unos acá, y si tiene pocos unos va a tener muchos ceros, me conviene escribirla como suma
de producto. Si al revés tengo una función con poco cero, me conviene escribir la negada como producto de sumas y después volver a negar. Entonces uno ya puede empezar a jugar viendo la cantidad de ceros y uno que tiene acá, si me conviene escribir la función como suma de producto o producto de suma. A ver, bueno, acá en esta tengo 1, 2, 3, 4 ceros y 4 unos, ¿sí? O sea que acá me daría igual escribirla como F2 como suma de sus mini términos, o F2 negada como producto de sus maxi términos. Es como que en principio no veo ninguna ganancia. Ahora en esta yo veo que tengo un 0, 2 0, 3 0. Entonces en general me va a convenir pensar, bueno, por ejemplo, a lo mejor hacer F1 negada y decir F1 negada como perdón, los maxi términos, fíjense, solamente los voy a multiplicar. Perdón, yo creo que les dije mal recién. Los maxi términos, perdón, dije mal acá. Los maxi términos que me conviene multiplicar son solamente los que hacen cero la función, ¿sí? Los maxi términos son los que me conviene multiplicar, solamente los que tienen cero la función. Entonces, en el caso de los maxi términos, yo solamente voy a buscar los que tienen ceros. Pero bueno, más allá de eso, digamos, son simplemente como dos formas equivalentes de escribir funciones lógicas. Es como que me dice, bueno, yo puedo definir esta función como la suma de todos los renombre que tiene 1, o podría pensar, digamos, como la función negada o el producto, digamos, de todos los renglones que tienen 0. Son dos formas alternativas. En general, nosotros por comodidad vamos a utilizar como suma de maxi términos de ahora en adelante. Pero existe como suma de mini términos, y producto maxi términos lo dejamos para después. ¿Cómo se va de una a la otra? Bueno, puede ser a través de la negación. Pero, digamos, en general, si yo tengo esta función, por ejemplo, F1, puedo ver que es la suma de este mini término, este mini término, este mini término, o puedo pensarlo como que es el producto de estos maxi términos que dicen 0. Bueno, bien. No, acá M0, F1, no. Claro. O sea, fíjese, pero no nos enredemos en eso, digamos. O sea, fíjense, por ahora entiéndalo cómo sería, digamos, bien clarito, cómo sería, ¿no es cierto? La puedo asumir como suma de mini términos, eso quedó claro. ¿Mm? Y también podría pensar que F1 es el producto del maxi término, ah, digamos, M grande 0, M grande 2 y M grande 3. Entonces, digamos, habría que ver si no me estoy olvidando alguna negación de por medio, pero salvo alguna negación de por medio, va a estar relacionado con eso. Muy bien, entonces, hasta ahora tenemos dos formas de representar funciones como suma de mini términos o producto maxi término. Un camino largo sería, yo tengo esta función, hacer la negación. A ver. Yo tengo esta función, hacer la negación. Si ustedes hacen la negación y obtienen, digamos, lo pueden escribir la negación como suma de término de negación, y van a ver que sería equivalente al producto de los maxi términos. Sí. Entonces, ojo que la minúscula lo usamos para mini términos y la mayúscula para maxi términos. Entonces, chequen ustedes, efectivamente, yo que no tengo espacio para hacer cuentas y verificaciones, pero es como que yo esta función la puedo ver como suma de los mini términos estos, que tienen 1, o como producto de los maxi términos, que tienen 0. Muy bien, fíjense que en el caso extremo, claro, me parece que le falta la negación a la función, a ver.
Sí. O sea, la función, me conviene ver, por ejemplo, pensar en la función o la función negada. Entonces, digamos, si yo tengo poquitos ceros, me va a convenir pensar en términos de maxi término y después negar las cosas. Y si tengo poquitos uno, me va a convenir pensar en términos de mi término. Pero, de esta forma, esto tómelo como una definición y saber que yo puedo escribir rápidamente una función como suma de mini término o producto de maxi término, a su negada como producto de maxi término. ¿Está bien? Entonces, eso es una... Tengan en cuenta, digamos, que si la función f tiene a la salida poquitos ceros y muchos unos, su función negada va a tener, o sea, si tiene poquitos ceros y muchos unos, su función negada va a ser al revés, va a tener muchos ceros y poquitos unos. Bueno, de todas formas, por ahora simplemente tienen que saber hacer cómo escribir una función como suma de productos o producto de suma. En realidad, la que más vamos a usar, prácticamente la única que vamos a usar, es como suma de producto. La de producto de sumas queda un poquito más como una curiosidad para atender después. Bien, entonces, el término, por lo menos lo que es la definición de mini término y maxi término, y cómo se puede escribir una función como suma de mini término o con producto maxi términos, bueno, la podemos ver, más o menos de una manera sistemática y rápida. Muy bien. Entonces, bueno, esta idea que estuvimos hablando, un poquito de lo que está desarrollado acá a continuación. Acá tenemos la función f1 y la función f2. Bueno, no sé si no son las mismas de recién, son otras funciones, f1 y f2, pero son otras funciones. Y fíjense, acá justamente lo que nos muestra es que fíjense que f1 la estamos escribiendo como suma de estos mini términos. Si nosotros vamos a ver, esta f chiquita 1 sería justamente el m1 más, a ver, 0, 1, 2, 3, más el m3, o sea, m1 más m3, más m5 más m7. Sí, a ver, déjenme pensar, esta de acá, m1 más m4 más m7. Esta, me parece que este término de acá no corresponde con esta. M1 más M4 más M7 era... no, perdón, estoy viendo mal. M1, yo veo 1, 2, 3. Ah, más M4, sí. M1 es este. 2, 3. Este es el 4. Y este es el 7. Sí, está bien. No lo había visto bien. M1 más M4 más M7. ¿Está bien? No lo había visto bien acá. Este sería el M1, el renglón 1. Este renglón 2, 3. Este sería el renglón 4 más M4 más el renglón 7. Entonces veo la función f1 como suma de mi término, m1 más m4 más m7. Y la función 2, si yo la voy a ver acá, tiene el m3 más el m5 más m6 más m7. m3 más m5 más m6 más m7. Así es cierto. M3 más M5 más M6 más M7. Donde, digamos, obviamente el M3 es esto, el M5 es esto. Y aparte, es como si fuera como funciones intermedias que me permiten obtener eso. Entonces, bueno, es una primera utilidad. Ahora, como les decía, si yo niego a la función F1, que era la que tenía recién, y aplico De Morgan, me va a quedar como producto de maxi términos. A ver, F'1. Claro, es decir, fíjense, la F'1 la puedo escribir primero como, fíjense, si yo pongo la F'1, quiero contar qué dice acá. La F'1 sería la negación. O sea, tengo el rengloncito 1, el rengloncito, perdón, el rengloncito 0. Después tengo el 1 no.
el 2 y el 3, y después el 5 y el 6. El 0, 2, 3 y 5 y 6. ¿Sí? Si yo escribo la negación F1 negada como suma de productos, tendría esto. ¿Ven? Que está claro, digamos, yo acá tenía, fíjense, los que no tengo acá, M1, M4, M7, si hago la negación de F1, voy a tener el M0, el M1 no, el M2 y el M3 sí, el M4 no, el M5 y el M6 sí, y el M7 no. O sea, esta sería la F1 negada como suma de mini términos. Ustedes ven que efectivamente acá me parece mucho más, ¿cómo se llama? Mini términos. Y si yo de acá, digamos, bueno, vuelvo a negar acá, me aparecen los maxi términos, ¿sí? M0, M2, M3, M5 y M0. ¿Mm? Bueno, sería simplemente un procedimiento de expresar la función mini términos y maxi términos. Entonces, dependiendo de la cantidad, un poco cuál sería la moraleja de todo esto, dependiendo de la cantidad de unos que yo tenga acá, si yo tengo menos uno, me va a convenir escribirlo rápidamente como una suma de mini términos. Si tengo, digamos, mucho más ceros, sí, por eso, si tengo poquitos unos, lo escribo como suma de mini términos. Si tengo muchos unos, por ahí me conviene pensar en la función negada y escribir a la negada como suma de mini términos. Entonces, cuando vuelva a la función, voy a tener menos términos, porque tengo que volver a negar, y entonces la puedo obtener con menos cantidad de maxi términos. O sea, o expresen F1 o F1 negada en función de la cantidad de 1 y 0 que tenga. Y si tengo poquitos 1, uso esta expresión. Si tengo muchos unos, me va a convenir tener la expresión negada porque voy a tener menos términos acá y voy a tener menos maxi términos. Esa sería un poco la idea. Lo mismo para F2, si ustedes se fijan, la puedo escribir con producto de estos maxi términos, siguiendo el mismo procedimiento. Entonces, de nuevo, si yo tengo poquitos ceros, voy a tener, me va a convenir, digamos, perdón, si tengo muchos unos en la expresión de F2, de la tabla de verdad, me va a convenir escribir F2 negada, entonces voy a tener poquitos mini términos y después poquitos maxi términos, si la quiero escribir así. Entonces son dos formas alternativas de escribir funciones de una manera relativamente sistemática, utilizando la definición de mini término y maxi término. Bueno, esa sería un poco la idea general de mini término y maxi término. Es cuestión de practicar un poco. Sí, los mini términos y maxi términos son valores booleanos. Sí, no sé, acá capaz que yo les haya escrito, no sé, dice incluso, capaz que en algún momento le escribí algo mal, pero redondeando la idea, digamos, como conclusión, es esta. Vamos a tratar de ponérselo acá, la idea. Yo tengo una función que tiene, digamos, poquitos unos, y bueno, o menos unos que ceros, acá la salida, me conviene escribirla como suma de mini términos. Si tiene muchos unos, y quiero sumar dos a uno, me queda una función muy larga. Entonces, me conviene escribir la función negada como su suma de mini términos, y después la vuelvo a negar, y me va a quedar como producto de maxi términos. Esa sería la idea. Nada más que eso. Bien. Bien. ¿Alguna duda? Hasta ahí más o menos mi término, maxi término, más o menos se entendió la idea. Pues, al pelo. Bueno, al pelo, gracias. Sí, después cuando practiquen un poquito lo van a terminar de entender bien, pero básicamente
Acuérdense. Viene, digamos, así como algo como de sentido común, de decir, bueno, mira, vos tenés una función que tiene poquitos unos, bueno, escribirla como suma de mini términos. ¿Tiene muchos unos? Bueno, entonces escribí la negada como suma de mini términos y después volver a negar, que te va a quedar como producto de maxi término la primera función. Y listo. Entonces, es como que tenés un primer camino alternativo como para minimizar funciones. No es muy elegante ni productivo, pero bueno, es un camino sistemático. Es sistemático. Bueno, volviendo a repasar un poquito lo que es el álgebra booleana de compuertas, simplemente volvemos a repasar, esto ya lo vimos, pero por la duda, les vuelvo a repasar lo que eran las compuertas, el símbolo gráfico, ¿no es cierto? La compuerta AND, tiene entrada XY, tiene este simbolito así redondeadito, y acá chatito, y esta es la tabla de verdad. Esto ustedes ya lo saben. Recuerden que estos representan cables. Los cables a la salida no se pueden cortocircuitar, como ya vamos a ver. Bueno, entonces estas son entradas, esta es una salida. Acá vendría un nivel de tensión bajo para representar un cero lógico y un alto para representar un 1 lógico. Bien. Acá tenemos el inversor, es lo que ya conocemos, que acá viene un 0 sale un 1 y un 1 sale un 0. Y el buffer, que en realidad usted dice, bueno, pero esto ¿para qué me sirve si lo que entra es lo mismo que sale? Bueno, lo que pasa es que las señales lógicas son niveles de tensión que en general no pueden entregar corriente. Entonces yo que quisiera colgar una lucecita, si no tuviera este buffer, posiblemente, vieron que cuando uno quiere colgar algo que consume mucha corriente a la luz, ¿qué pasa? O bueno, es como que baja la tensión, así, baja la tensión, o en un auto viene lo que baja la tensión, entonces digamos, el que se aguanta la corriente sería este triangulito. O sea, este triangulito mantiene el valor lógico que a la salida, pero aguantándose la corriente. Por ejemplo, acá le pongo una lucecita, y el que entrega la corriente va a ser esto. O sea, mantiene la tensión y la corriente. Porque, digamos, si no tuviera este triangulito, ¿qué pasaría con esto? No tendríamos fuerza, como quien dice, energía, para prender la corriente. Porque la energía es justamente el producto de tensión por corriente. Yo puedo tener tensión, pero la corriente es cero, entonces no tengo energía. Entonces, digamos, yo necesito algo que sea capaz de mantener la tensión y entregar corriente. Bueno, este es un tema técnico, pero bueno, es lo que justifica por qué existen los buffers, ¿no? Estos buffers, ¿por qué existen? Y bueno, porque ustedes me dicen, entonces, ¿por qué no pongo un cable nomás de acá derecho? Y bueno, justamente por eso, porque el cable, posiblemente lo que está conectado acá no puede entregar corriente. En cambio, cuando pongo un buffer, puede entregar corriente y puede hacer cosas como prender lucecitas, como los LEDs. Todo el mundo conoce lo que son LEDs, que son Light Emitting Diodes. LEDs, LED, L de Light, E de Emitter y D de Diode. Y bueno, si yo quiero colgar acá una lamparita para prender, tengo que tener algo que sea capaz de entregarle corriente, o sea, energía, que lo que se llama buffer. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que viene de atrás no le puede entregar esa corriente. Entonces ahí está el justificativo del buffer. A ver. ¿Se entendió lo del buffer? No, el buffer no tiene nada que ver con memoria, ¿no? El buffer no tiene nada que ver con memoria. El buffer es simplemente, digamos, un amplificador de corriente, o sea, mantiene la misma tensión de entrada a la salida, pero es capaz de entregar corriente. No tiene nada que ver con la memoria. ¿Está claro, Alexis? O sea, el buffer no tiene absolutamente nada que ver con memoria. O sea, hay un nombre buffer de memoria que es otro significado, pero no tiene nada que ver con este buffer. ¿Se entiende, Alexis? O sea, por ahí la palabra buffer se usa, sí, lo vamos a usar después cuando veamos memoria o en algún momento o más adelante en la organización de arquitectura de computadora. Vamos, claro, sí, el buffer es algo como que almacena, pero no tiene nada que ver con el acá.
Si nosotros lo vamos a volver a ver a la palabra buffer, en el sentido que usa seguramente en algoritmos, pero no tiene nada que ver con el nombre acá. En el nombre acá significa simplemente algo que le llaman buffer como algo que se aguanta. Si quieren esto, algo que es capaz de entregar energía. Tiene varios usos la palabra buffer. Acá no es el mismo uso que en algoritmo, es otro uso. Es como algo que entrega corriente. No es el mismo uso que en memoria. Bueno, quedó claro eso, ¿no? Sí, vamos a usar el buffer este que acabamos de ver, y después vamos a usar el buffer de cosas parecidas al buffer de memoria. Mm, Posiblemente, no tanto en esta materia, sí en arquitectura de computadora. El buffer, viste, como ven el algoritmo. Eh, no, buffer, a ver, buffer es como un amplificador de corriente. Así como estamos viendo acá, este buffer, digamos, este buffer de acá, es como un amplificador de corriente. O sea, esto se aguanta la corriente. Nada más, acá. Después hay otro buffer que es básicamente como una pileta de almacenamiento de memoria, que lo vamos a ver recién, posiblemente en arquitectura. Capaz que lo mencionemos más adelante, un poquito, pero se ve más en arquitectura en el sentido parecido a lo que vieron en algoritmo. ¿Está claro? Disculpen el ruido de los perritos, tengo dos perritos nuevos acá. Bueno, el inversor sería lo mismo que... Bueno, el inversor no necesariamente es un buffer, lo único que hace es invierte. O sea, el inversor lo único que hace es invierte. Yo acá le pongo un 0, sale un 1, y le pongo un 1, sale un 0. Usualmente los inversores se utilizan muchas veces como buffer también, pero que invierten. Además de entregar corriente, invierten. Esta bolita acá significa que invierte. Generalmente toda esta bolita que se pone acá en las copas significa que invierte. En cambio acá, que pasa derecho. Entonces, por eso, de nuevo insisto con esto. Entonces dice, pero si pasa derecho, ¿por qué no pongo un cable y nada más? Bueno, porque por ahí, por ejemplo, si yo pongo un inversor seguido de un buffer, y invierte, desde el punto de vista lógico, lo único que hace es invierte, pero desde el punto de vista físico, el buffer es capaz de entregar corriente, y por ahí esta compuerta no es capaz de entregar corriente. ¿Se entiende, chicos? Esa es la idea. No sé si quedó claro ahí, Gonzalo. No, el buffer no es un diodo. No es un diodo. Nada que ver con diodo. El buffer no tiene nada que ver con un diodo. El diodo es otra cosa totalmente distinta. El buffer es, digamos, vamos a ponerlo así, eh, es alguien que copia la entrada y la salida de lo que respecta a tensión, pero puede entregar corriente, puede entregar energía. Por ahí las compuertas, no es como un relé el buffer. No es un relé. Es un amplificador de corriente. Este, Nada más. Es algo que amplifica corriente manteniendo la tensión. O sea, es algo que puede entregar corriente, nada más. Es algo que tiene fuerza para entregar corriente, manteniendo la tensión. Porque si es algo que, por ejemplo, una compuerta, mantiene la tensión de salida, le pedís un poco de corriente y se te cae la tensión. En cambio, el buffer la mantiene, aunque le pidas corriente. ¿Está bien? Esa sería la idea. Nada más. Ya les va a ir quedando claro a medida que avancemos un poquito, pero sería esa la idea del buffer, ¿no? O sea, que él es capaz de entregar corriente acá. Bueno, fíjense, la NaN es la AND seguida, esta bolita significa inversión, es la negación. La NOR es la OR seguida de la inversión. Muy bien. Y después otra muy usada es la OR exclusiva, que en realidad tiene esta fórmula, ¿no? Es la suma, acá justamente se ve, si la escriben como suma de productos, la OR exclusiva fíjense, X' por Y más X por Y'. X por Y más X' por Y. Si ven la hora exclusiva como suma de productos, acá se tiene la primera aplicación de ver la hora exclusiva como suma de productos. En este caso, de dos variables. Y la NOR, bueno, sería la negación de esta, se aplican de Morgan, la pueden ver así, o la pueden ver como la suma de estos productos. El X' por Y' sería este producto más el producto X por Y. Entonces acá la ven clara como suma de productos. Ya estamos aplicando lo que es suma de productos acá. Bien.
Hasta, hasta acá estamos más o menos, chicos. ¿Se entendió las compuertas, suma de producto, producto suma, más o menos se entiende? Sí, sí. Bueno, entonces vamos a empezar a ver la minimización de funciones lógicas por el método de Carnot. El método de Carnot. Acá de nuevo, seguimos el mismo libro, y esto, bueno, está en el capítulo 3 del libro. Como ven, estamos siguiendo el libro con el objetivo de que ustedes lo puedan, si bien no lo seguimos a rajatabla, exacto, pero digamos como que si ustedes leen el libro y más o menos atienden la clase, tienen que andar bien y hacen el ejercicio. Entonces, lo pueden ver acá. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que son mapas de dos variables. En realidad, los mapas de dos variables es esto que es un mapa de dos variables. Fíjense que es, como dice el dibujo, es lo mismo que la tabla, la misma información de la tabla de verdad de una función, nada más que dibujada de otra forma. O sea, es la misma tabla de verdad, por ejemplo, si fuera dos variables, por ejemplo, si yo voy a una tablita de verdad de dos variables como esta, ¿verdad? En realidad tengo cuatro minitérminos posibles, ¿no es cierto? M0, M1, qué sé yo, M2 y M3. Entonces, en vez de dibujarlo así, lo dibujo así. O sea, y acordándome que, digamos, si yo acá, por ejemplo, pongo X e Y son las dos variables de entrada, fíjense, acá, en este lugar pongo 0, 1 acá sería justamente el minitérmino X' y prima, sería el 0, 0, acá sería el minitérmino, bueno, acá tengo el 0, perdón, tengo 1 para X y 0 para Y, sería X y prima. Acá tengo el 0 para X, o sea, X' y 1 para Y, sería X' Y. Y acá tengo el minitérmino 1 para X y 1 para Y. O sea, es simple. Sí, es otra forma de dibujar la tabla de verdad. Obviamente acá voy a poner ceros o 1 dependiendo de si el minitérmino, o sea, si vale de acuerdo a la tabla de verdad, ya vamos a ver. Pero fíjense que es como que esta sería la región I igual a 1. Fíjense, acá lo podemos ver. I igual a 1. Esta sería la región X igual a 1. ¿Sí? Esta región, ¿cómo le llamarían? Estos dos cuadritos, ¿cómo le llamarían a esta región? ¿Cómo le llamarían? A ver. Claro, X igual a 0. Muy bien, muy bien. Y la región esta de acá, estos dos cuadritos de acá, ¿cómo le llamarían? Estos dos cuadritos de acá. A esa región. Exactamente. Muy bien, muy bien. Fíjense que es muy fácil esto de, si entienden acá, fíjense una cosa, si yo sumo estos dos cuadritos, X' y prima más X y prima, ¿qué pasa? X' y prima más X y prima. Fíjense, es como que el y prima es factor común de X' más X. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Sumen esto y traten de simplificarlo. Pongan X' y prima más X y prima. ¿Qué les da? ¿Mm? Claro, queda, fíjense, ¿qué queda? Si yo sumo estos dos cuadritos, se me va X, X' y X se me van, ¿por qué? Porque me queda Y', factor común de X' más X. Y X' más X es 1, o sea que se me va la miércoles, perdón con la palabra, lo que tiene que ver con X. ¿Sí? Estos son dos cuadritos vecinos. Si tuviera que sumarlos, este más este, listo. Yo sé que el resultado de la suma de estos dos cuadritos me queda Y'. Muy bien, perfecto. Por otro lado, si tuviera que sumar estos dos cuadritos, ¿qué pasa? Fíjense, tengo X' y prima más X' y. ¿Qué pasa? ¿Qué me queda si sumo estos dos cuadritos? X', y prima más X' y. ¿Qué me queda? Después de hacer eso y simplificar. ¿Qué me quedaría? Me quedaría X', a ver si es cierto. Claro, me queda X' nomás. El Y' se me va otra vez, se me va la miércoles. El Y', ¿por qué? Porque me queda X', factor común de Y' más Y. Y' más Y es 1. Bueno, y así siguiendo. Si sumo estos dos cuadritos, ¿qué me da? Si sumo estos dos cuadritos. Si sumo estos dos cuadritos. Perdón.
x'y más xy. Entonces me va a quedar y factor común de x' más x. ¿Qué me queda? Perfecto. Listo, ahí dice Agustín, ¿están todos de acuerdo? Perfecto, muy bien, hay muchos que me han escrito ahí. Perfecto. Y finalmente, no sé cuál, ya me olvidé cuáles habíamos sumado, pero qué sé yo, si sumo estos dos, fíjense, me queda x por y' más x por y. ¿Qué me queda? ¿Mm? X por y' más x por y, me queda x por y' más y. O sea que me va a quedar x. Perfecto. Entonces ya con eso prácticamente se están entendiendo cuál es la filosofía y los mapas de cada uno. Pregunta, ¿qué pasa si sumo todos los cuadritos? Por ejemplo, si sumo estos dos, ya sé que es x'. Estos dos, x'. Y estos dos es x. Si sumo x más x', ¿cuánto me da? Claro, me queda 1, exactamente. Entonces, como ven, es una especie de juego en el cual yo agrupo, digo, mira, si tengo que sumar la región Y, ya sé, me olvido de todo esto y me queda sola. Si tengo que sumar Y, se van a miércoles el X y me queda solamente Y. Si tengo 1 y 1 acá, está en la región Y. Listo. Y si además tengo que sumar, por ejemplo, estos dos, digamos, bueno, es la región X. Entonces, si tuviera 1, 1 y 1, y bueno, entonces ahí me va a convenir sumar, en vez de escribir bueno, ahora lo vamos a ver con un ejemplo, se va a entender, pero si yo tuviera, bueno, vamos al ejemplo directamente. Acá tenemos el ejemplo, justamente, ¿ven? Acá tienen el ejemplo. Entonces, fíjense, si yo tuviera es una tabla de verdad, es lo mismo que hemos dibujado antes, donde acá tengo, o sea, básicamente acá escribí la posición 0, 0, que corresponde a mi término x' por y'. Acá escribí la posición sería 0, 1, que sería x' por y. ¿Mm? Obviamente después hay que asociarlo a la tabla de verdad. De la tabla de verdad hay que ir acá. Después, este sería el bitérmino x por y' y este el x por y. Si yo solamente tengo un 1 acá, y listo, no tengo con quién agruparlo, entonces directamente yo sé, mirando esto, que esta función lógica es x por y. Y listo, no me tengo que romper más la cabeza. Esto es x por y, y chao. Es este. Ahora, si miro esto, yo ya sé que si sumo estos dos, en la región y, me queda y. Y sé que si sumo estos dos, me queda x. Entonces me dirán, bueno, pero sumé dos veces esto. Sí, es cierto, sumé dos veces esto. Sí, pero si sumo dos veces a más a, ¿cuánto? Si sumo este mini término, que sería x por y, más x por y, ¿cuánto es? Si sumo en álgebra booleana, x por y más x por y, ¿cuánto es? Claro, si sumo x por y más x por y, es x por y. Entonces, la jugada es simplemente, yo sume esto más esto, yo sé que esto es y, si sumo todo, ya sé que es y, yo sé que sumo todo, ya sé que es x, y entonces ya sé que el resultado aquí más y. Porque, claro, uno podría decir, bueno, pero usted sumó dos veces este, sí, sumé dos veces este, pero sumar dos veces algo no cambia. Y listo, ya está. Entonces así, sin más, fíjense qué fácil. Si yo hubiera sumado esto como suma de mini términos, la tabla de verdad tendría que haber puesto x' por y más x por y' más x por y. O sea, un choclazo. En cambio, viéndolo acá en el mapa, dijo, listo, sume la región Y más la región X, chao, se acabó, no hay nada más que hablar. Me quedó X más Y. Si no, fíjense, me hubiera quedado X', este mi término, X' por Y más X por Y' más X por Y. Y después tendría que ponerme a aplicar todos los teoremas, agrupar, qué sé yo. En cambio acá te digo, listo, estoy sumando en este mapita, digo, sumo región Y, sumo región X, se acabó, no hay nada más que hablar. Chao, esto es X más Y. ¿Se entendió? ¿O no? ¿Mm? ¿Sí o no? Sí, ahora llegamos a mapas de más variables, ¿sí? Pero se entendió de dos variables, ¿no? El mapa de dos variables se entendió. Es bien sencillito, ¿no? La idea es bien sencillita. Muy bien. Entonces, bueno, acá tiene un mapa de tres variables. Bueno, de nuevo, de la tabla de verdad, yo hago un proceso que llevo,
Básicamente, obviamente que acá puse lo que hay en el renglón 0, acá pongo lo que hay en el renglón 1, lo que hay en el renglón... Fíjense que para mantener esta vecindad, fíjense que no viene 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, viene 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Y acá viene 0, 1. Porque de esa manera yo me aseguro que todos los que están al lado son vecinos. ¿Vecinos en qué sentido? En el que solamente cambia uno de los términos de acá a acá. Por ejemplo, si voy de acá a acá, ¿quién cambió? De acá a acá, ¿quién cambió? Cambió Z. cambio Z. Entonces, cuando yo lo sume, ¿qué va a pasar? Si tengo que sumar estos dos. Queda X' y prima. Claro, entonces, la regla es que el que cambia se va. O sea, acá tenés Z', acá tenés Z, estos son vecinos, el que cambia se va. Si yo, por ejemplo, veo acá, fíjese que en la región I son 4 cuadritos acá, pero por ejemplo, si yo sumo estos dos, si sumo estos dos, ¿quién se va? Z también. Claro, se va Z y me queda X' ahí. Y fíjense, si sumo estos cuatro, ¿qué les parece que va a pasar? Ah, pará, antes de eso. Si sumo estos dos, ¿quién se va? También Z. Se va, claro, si sumo estos dos, se va Z también. Se va Z. Ahora, si sumo, por ejemplo, estos dos, ¿quién se va? Se va X. X. Claro, y si sumo estos dos, También X. X. Entonces, ¿qué les parece que pasa si sumo estos cuatro? Queda solo Y. Claro, queda solo Y, y al quedar y que queda con el valor, digamos, Y. Queda I, pero sin negar. Ahora, ¿qué pasa si sumaría? Fíjense, con la misma idea, fíjense, si esta es la región I, ¿cómo le llamarían a esta región de acá? Si estos cuatro es la región I. A la otra región la Y- llamaría Y'. Y prima. Claro, esta región se llamaría la región I'. ¿Qué le parece si sumo estos cuatro? ¿Qué va a pasar? ¿Qué me queda? Y prima. Me queda I'. Entonces, si yo veo entonces, y así, ¿cuál le parece que es la región? Bueno, la región X es esta, ¿no? Esta es la región X, todos estos cuatro. La región no X, ¿cuál va a ser? Todos estos cuatro, la región no X. ¿Está bien? ¿Sí? ¿O no? Sí. Y la región no Z está como dividida en dos. Claro, la región Z y la no Z ya no están así. Pero fíjense que la región, por ejemplo, no Z sería esta columna y esta columna. Fíjense que de alguna manera esta columna y esta columna son vecinas. Es como que se cierra como los bordes. Esta y esta es vecina. ¿Qué pasa si sumamos estos cuatro? Fíjense, estos dos con estos dos. ¿Qué pasa si sumamos estos cuatro? Es la región no Z. ¿Qué les parece que va a pasar si sumamos estos cuatro? Queda Z'. Claro, queda Z'. O sea, la receta que el que cambia se va. El que permanece estable se queda. ¿Ven acá? Si yo sumo estos cuatro cuadritos, todos tienen Z', Z', y el resto va cambiando. Entonces el que cambia se va. Por ejemplo, si voy de acá a acá, cambio el I se va. Si voy de acá a acá, cambio el I se va. Si voy de acá a acá, cambio el X se va. Si voy de acá a acá, cambio el X se va. Entonces, ahí, bueno, eso. Y si yo, por ejemplo, sumo estos cuatro cuadritos, estos cuatro, ¿qué pasa? La región Z sería esta, ¿no es cierto? Si sumo estos cuatro, ¿qué va a pasar? ¿Quién me queda? Queda Z. Claro, claro. Bueno, van entendiendo más o menos como el juego de los mapas de Carnot, ¿no? Es más o menos fácil. Entonces, seguramente acá hay un ejemplito. Yo que tengo una función de tres variables, X, a X la represento acá, porque acá pongo X 0, 1, y acá y Z. Acuérdense que dice 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Es muy importante que no se olviden de esto. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, porque si no esto no funciona, no es el más vecino. Entonces, bueno, de nuevo, si yo hiciera con mi término tendría que sumar. Mi término sería no X por Y por Z, más no X por Y por no Z, más X por no Y por no Z, más X por no Y por Z.
Eso sería si yo hiciera con suma de medio término. O sea, un choclazo más grande todavía. Entonces, si no, pará. Si sumo este con este, si el mapa de Carnot, los ceros no los dibujo. Entonces yo sé que lo que estoy sumando son estos mini términos, pero al sumar estos mini términos, de acá a acá, ¿quién me queda? O sea, ¿quién se va? ¿Se va? De acá a acá, ¿quién se va? O sea, ¿quién es el que cambia? Cambia, acá Ahí tengo, queda X' ahí. claro, yo sé que estos dos es X', listo. ¿Y estos dos quiénes van a ser? X y prima. Claro, este va a ser X', exactamente. ¿Por qué? Porque el Z se va, tengo el X, y el que está es el Y'. ¿Mm? Entonces, listo, ya está. Yo veo esto, o sea, ahora tabla de verdad. Si tuviera que agarrar la suma de mini términos, me quedaría un choclazo. Ahora, hago un mapita de Carnot, y si se agrupan bien las cosas, listo. Yo ya minimicé la función prácticamente con un golpe de vista. ¿Mm? ¿Está bien? Eso es un poco la idea. Muy bien. Eh, por ejemplo, la función esta booleana f de x y z igual al minitérmino. Esto significa la suma del minitérmino 2 más el minitérmino 3 más el minitérmino 4 más el minitérmino 5. Yo sé cómo es la tabla de verdad esa. Ya la sé. Y podría ser el mapa de Carnot de esa tabla de verdad. Tengo, por ejemplo, tengo x y z. Este sería... claro, acá tendría el 3. Creo que acá tengo... A ver. Esto sería 0, 1, 1. Esto es el 3. ¿Sí? 1, 1, 1. Este es el 7. Sería 3 y 7. O sea que tengo el 3 y el 7. Esto sería 1, 0, 0. Sería el 4. Y este sería... A ver. Sí, 1, 0, 0 es el 4. Claro, y este sería el 1, 1, 0, que sería el 6. Que sería esta función, ¿cierto? No, no, esta de acá me parece que es el que tiene que ver con esta de acá arriba, sí, porque acá tengo el... A ver cuáles tengo acá. Déjame ver rápidamente. Acá tengo el 1, 0, 0, sería el 4. 1, 0, 5. Acá tengo 4, 5. Y acá tengo el 2 y el 3. Claro, esto de acá corresponde simplificar esta función booleana. Ya lo hicimos. Esto de acá sería simplificar esta función booleana. Sería 3, 4, 6, 7. O sea, acá tengo el 4, 1, 0, 0. A ver, acá tengo el, acá tengo el 3, el 7, acá tengo el 4 y el 6. ¿Lo ven? Serían los minitérminos. Ahora, yo sé que puedo agrupar estos dos así, entonces de acá a acá, ¿quién se va? Estos dos términos, de acá a acá, ¿quién se va? ¿Mm? ¿Quién se va y quién queda? Estos dos. ¿Mm? Se va X y queda mi Z. Claro, entonces sería I por Z. Esto sería I por Z. Fíjense que estos, en realidad están agrupados, estos dos están agrupados, por eso está abierto acá, están agrupados también. O sea, estoy sumando este más este. De acá, ¿quién se queda y quién se va? En estos dos cuadritos, cuando yo los sumo. Se ¿Mm? va ahí y queda XZ. Claro, me queda. XZ' queda. XZ'. Fíjense que el Z está negado en los dos cuadritos. ¿Mm? XZ'. ¿Mm? Bueno, entonces yo también de un golpe de vista digo, listo, esto está minimizado así. Ya lo minimiza. Bueno, bueno, y acá vemos otro ejemplo, qué sé yo. Por ejemplo, fíjense, este grupo de acá, me conviene siempre tomar los grupos más grandes posibles. Si yo quiero minimizar, los grupos tienen que ser lo más grande posible, eso se dan cuenta, ¿no? Entonces, no me conviene sumar estos dos y estos dos. Me conviene sumar estos cuatro, o sea, este grupo de cuatro, lo estoy sumando. ¿Este grupo de cuatro quién es? Este grupo de cuatro así. O sea, ya sé que Z'.
claro, Z', porque además, si no me acuerdo, bueno, acá se ve clarito porque, digamos, el X cambia, eh, el Y cambia de acá a acá, el Y cambia de acá a acá, el X cambia de acá a acá, y el único que no cambia es el Z', es el Z que está en 0, o sea que está en Z' en todos los casos. O sea que estos 4 son Z', ya está, listo, ya lo sumé. Y después tengo este otro grupito de acá, y bueno, y este grupito de acá es el grupito, bueno, quien cambia y cambia el Z, o sea que el Z se va y ¿quién me queda? X y prima. Exactamente, queda X y prima, y entonces te dirá, ah, bueno, pero sumé este 1, lo sumé 2 veces. Sí, es cierto, o sea que sumé el término, el mini término X y prima, Z', lo sumé 2 veces. Sí, no importa, porque sumar 2 veces una cosa, da lo mismo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? ¿Se entendió esto de los mapas de Carnot? No sé cómo funciona. A ver si hay otro ejemplito más. A ver, vamos si se entiende. ¿Se va entendiendo cómo funciona, chicos? Creo que sí, ¿no? Disculpe ese ruido acá de perritos, pero no entendió. Bueno, vamos a ver otro ejemplo más. A ver, tengo este ejemplo. Tengo, este es el otro ejemplo, ¿no es cierto? No, este otro. Este otro ejemplo. También es un mapa de Carnot. Obviamente ustedes imagínense que, digamos, a ver, yo vengo de una, después usted va a tener que agarrar de una tabla de verdad, llevar al mapa de Carnot. Pero básicamente es la misma información que hay en la tabla de verdad, nada más que volcada, organizada de otra manera. Pero básicamente, esto de acá es lo que hay en el renglón 0. Esto de acá es lo que hay en el renglón 1, lo que hay en el renglón 3 y lo que hay en el renglón 2. Esto va a ser el renglón. ¿Qué renglón le parece que va a ser este? De la, de la tabla de verdad. ¿Mm? ¿Qué renglón de tabla de verdad va a ser este? El reglón 6. El 4 ya yo, ¿no? Porque es 1, 0, 0. Este va a ser el 4. ¿Lo ven? Ah, sí, sí. Este del lado, ¿quién va a ser? El 5. El 5101. Claro. Este, ojo, ¿quién va a ser este? El 7. 7. El 7, sí. ¿Y este? 6. 6, a ver. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué renglón de tabla de verdad va a ser? ¿El renglón? El 0. 0. ¿Este? El 1. Muy bien. ¿Este? Ojo. El 3. Exactamente. ¿Y este? El 2. 2. Entonces yo abro tabla de verdad y vuelco esa información así, tac, 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 acá, de la función booleana. Muy bien. Entonces después digo, bueno, tengo que agrupar la menor cantidad de grupos lo más grande posible. Entonces, evidentemente me conviene agrupar estos 4 unos que hay acá. Acuérdense que donde no pongo nada es porque es 0. Pueden escribir 0 si quieren acá. Pueden escribir 0. Pero donde pongo 1 sería el grupo más, bueno, mejor dicho, donde pongo 1 es porque hay 1, ¿no? Entonces, este grupo de acá, ¿cómo queda, digamos? O sea, fíjense que si ustedes hacen todo lo que vimos recién, ¿quién sería este grupo? A ver, el A se va, el B se va, ¿quién me queda? A ver, sí. ¿Quién me queda En en el este grupo? grupo, en Estos el grupo 4. de ese grande, el grupo de 4, queda C. Claro, C. Directamente C. Y este grupito de 2, ¿quién es? Sería, La prima B. claro, porque de acá a acá, digamos, me queda A', queda, y queda el que se va es el C, y me queda B, A', B. Bien. No sé si se entendió ahí un poco más lo que estamos haciendo. Una chica me ha dicho que no lo he entendido. ¿Mm? ¿Se entendió?
Ahora vamos a ver lo que estamos haciendo. O sea, ¿dónde está la fundamentación de todo esto? La fundamentación de todo esto es simplemente porque estamos sumando un minitérmino. De nuevo, o sea, a usted me dice, bueno, este minitérmino lo sumé 2 veces, no importa. No importa. Porque si sumo 2 veces las cosas, no agrego. O sea, A más A es igual a A. O sea, en otra palabra, no A por BC más no A por BC es lo mismo que no A por BC. O sea que no importa que se repita tantas veces como haga falta. Bueno, vamos al mapa de 4 variables. Vamos al mapa de 4 variables. Pero es la misma idea, chicos, la misma idea. O sea, no estamos viendo nada nuevo. El mapa de 4 variables, ¿no es cierto? Vengo de una tabla de verdad de 4 variables, o sea que tiene 16 renglones. O sea que tengo 16 minitérminos, van del M0 hasta el M15. Y bueno, entonces ustedes ven, el renglón 0 va acá, el renglón 1 va acá va el renglón 2 y acá va el renglón 3. Acá va el renglón 4, el renglón 5, el renglón 6, el renglón 7. O sea, ustedes vuelcan la información de la tabla de verdad, la pueden volcar acá. Y bueno, con la misma lógica que hacíamos recién, fíjense, la región X es toda esta. O sea que si tengo una tabla de verdad que tiene todos unos acá, ya sé que puedo agrupar todo esto y me va a dar X. La región, por ejemplo, Y es toda esta. O sea que si tengo todos unos acá, yo sé que la suma de todo eso me va a dar Y. Bueno, ¿cuál va a ser la región no I? ¿Cuál es la región no I? ¿Qué les parece cuál es la región no I? ¿Mm? O mejor dicho, ¿esta región cuál le parece que va a ser? Esa la no hay. Exactamente. Entonces usted Sería la mitad izquierda. claro. Pero por ejemplo, la región X es esto, y es lo de acá, y la no X van a ser estas dos de acá, ¿no? Pero la no X es el reglón de arriba y el reglón de abajo. Claro, la no X, los dos renglones. Y bueno, así siguiendo, tienen la Z, ¿dónde está la Z? La región Z, claro, es esta del medio, y la no Z van a ser estas dos columnas de acá. ¿Está bien? Bueno, pregunta, ¿qué pasa, por ejemplo, si sumo estos 4 de acá? ¿Quién se queda y quién se va? Estos 4 de acá. Queda XY. A ver, queda, claro, porque Z se va, y queda estos 4 de acá. O sea, Z se va, y de acá a acá queda, y X se va, o sea, me queda XY. Claro, estos 4 es XY, sí, exactamente. ¿Qué pasa con estos 4 de acá? ¿Qué me queda? Queda WI. A ver si es cierto. Eh, a ver, y Z, a ver, WI, déjame ver. Y Z, tomé estos 4, ¿no? Entonces, al moverme así, se va el Z y me queda el I. Está bien, me queda el I. Y al moverme así, se va el X, claro, me queda WI. Exactamente. Muy bien. Están mucho más veloces que yo. Yo tengo que pensar un rato. Muy bien. Bueno, si sumo estos 4, estos 8 que me quedan. Si sumo estos 8. X. Están diciendo en el chat también. Exactamente. Si sumo estos 4. X y prima. Fíjense, la realidad práctica es, si sumo estos 4, al moverme así, en horizontal, como quien dice de acá a acá, queda I' y se va el Z. O sea, tengo I'. Y al moverme así, se va el W y queda X. X y prima. ¿Está bien? Aparte, fíjense que X', X', están los 4 y todos los otros van cambiando. ¿Está bien? ¿Lo ven o no? O sea, no hace falta que hagan toda la suma. O la receta práctica, fíjense cuál es la receta. El que cambia se va. Si yo sumo estos 4, y sumo estos 4, ¿quién está cambiando? Y bueno, de acá a acá,
cambia el Z, listo, Z no está. Y de acá a acá, cambia el W. ¿Quién queda? Queda el X, y de acá, de estos cuatro, me queda el no I. ¿Lo ven o no? Estoy hablando de estos cuatro, ¿no? ¿Sí o no? ¿Lo ven? ¿Se entiende, más o menos, chicos? Ahora vemos un ejemplito. ¿Eh? Claro, fíjense, que supuestamente acá hay un ejemplito, fíjense acá. Acá tiene un ejemplito. Bueno, entonces acá ven, este grupo grande de 8, ¿quién es? ¿Mm? Y prima. Claro, el grupo grande de 8 es mi prima, como ven acá. Después fíjense que tengo un grupo de 4, que son estos dos más estos dos. O sea, me conviene siempre hacer el grupo más grande posible. Tiene que ser grupos de 1, 2, 4, 8. No puedo sumar 6, ¿me entienden? Tiene que sumar 1, 2, 4, 8, justamente por la lógica de todo esto. Nosotros estamos sumando grupos así. Entonces, este grupo de 4, que estoy seleccionando acá, ve que que agrupa estos dos más estos dos, es un grupo de 4. ¿Quién es el grupo de 4? Este que estoy marcando acá en medio. Z prima X. A ver si es cierto, porque claro, cuando yo me voy de acá, de esta columna a esta columna, ¿quién cambió? Cambio y me quedó Z', está bien. Y cuando me voy de esta fila a esta fila, cambio W y quedó X. X, Z', está bien. X, Z'. Entonces sería ese grupo de 4. Está bien, como ven, acá están sumando, estos unos están sumándolo, perdón, estos unos están sumándolo 2 veces. Y a estos los van a sumar 3 veces, porque ahora tengo este grupo de 4, este grupo de 4 de acá arriba, ¿quién va a ser? Ya sé que lo tienen acá abajo, pero digamos, usted trata de ver cuál es la reglita, es decir, bueno, a ver, de esta columna a esta columna, ¿quién cambió? Y bueno, el que cambió es, el que cambió es sí, y me queda Z', y de esta fila a esta fila, ¿quién cambió? Cambio el X y me queda el W', W', Z'. ¿Mm? Entonces, yo sé que todo esto es simplemente esto. Y' más W' Z más X Z'. Está bueno, ¿no? Porque imagínense si hubieran tenido que sumar la suma de todos estos mini términos. Y tuvieran que haber implementado todo esto con compuertas sin minimizar. Esto le sale más o menos 100 veces más caro que implementar esto. ¿Mm? ¿Está bien? En tiempo, en plata, en problemas, y en riesgo también, porque cada cosa que uno agrega es una cosa que puede fallar, tanto cuando lo está construyendo como cuando lo está funcionando. ¿Mm? Entonces, es importante la minimización. ¿Mm? ¿Está bien? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? A ver. ¿Se va entendiendo más o menos la clase? Claro. Está. Muy bien, muy bien. Bueno, acá tenemos otro ejemplito más. Otro ejemplito más de esto de mapa de Carnot. Bueno, acá, bueno, esto ya lo ven más fácil, pero bueno, acá tienen este grupito de acá, que son 4, ¿ven? Estos 4 de acá, estos 4 de acá, bueno, fíjense, cuando yo voy de esta columna a esta columna, se va el D y me queda C', y cuando voy de esta fila a esta fila, se va el A y me queda B', o sea que quedaría B', C', ¿no? Este sería B', C', muy bien, estos 4. Después, fíjense, esto es interesante, estos 4 de la punta también son un grupo, estos 4 de la punta. ¿Quiénes son estos 4 de la punta? Estos 4 de la punta, fíjense, bueno, cuando voy de esta fila a esta fila, se me va fíjense, se me va el A y me queda el B'. Y cuando voy de esta columna a esta columna, se me va, perdón, dije mal, me parece. Cuando voy de esta fila, sí, no, está bien, de esta fila a esta fila, se me va el A y me queda el B'. Y cuando voy de esta columna a esta columna,
se me va el C y me queda el D', o sea, queda B', D'. ¿Mm? B'. Serían estos cuatro vértices, B', D'. Y entonces ya hicimos estos cuatro, me parece que habíamos hecho, más estos cuatro, ¿y quién me faltaba? Estos dos. Y estos dos, bueno, cuando voy de esta fila a esta fila, se me va el B, me queda el no A, y no A por C por no D. No A por C por no D. ¿Sí? ¿Está? Entonces, como ven, ya de alguna manera sistemáticamente podemos empezar a minimizar funciones con los mapas de Carnot. Ustedes dirán, ¿qué pasa cuando los mapas de Carnot tienen 5 variables? Bueno, ya veremos. Bueno, esto de implicantes primos esenciales, no le vamos a dar mucha bolilla por ahora. Pero, bueno, sepa que existen esas definiciones. Fíjense que nosotros, lo que sí es interesante ver que por ejemplo, cuando uno hace mapas de Carnot, hay muchas áreas como que se solapan, ¿no? Fíjense, acá tengo este grupo de 4 así, este grupo y este grupo. Entonces, a la hora de la implementación hay muchos términos comunes que uno puede llegar a ver, pero bueno, eso ya es hilar un poco fino. Por el momento, nosotros nos vamos a contentar con minimizar el mapa de Carnot, pero les hago notar que el hecho de que se pisen las cosas, es que hay términos comunes en esas sumas. Y entonces, a la hora de implementar el hardware, no hace falta que yo repita las cosas que están en común. Digamos, hay muchas cosas que están en común. O sea, si yo tengo este término en un montón de repetido, o algunas cosas comunes, entonces por ahí las puedo aprovechar. Pero bueno, por el momento, dejemos, esos implicantes primos lo vamos a dejar. Sí vamos a ver un poco el tema de mapas de 5 variables. Mapa de 5 variables ya se vuelve medio engorroso, pero un mapa de 5 variables yo lo puedo pensar como dos mapas de 4. Dos mapas de 4. Dos mapas de 4 en donde, por ejemplo, las variables serían A, B, C, D, E. Serían las 5 variables. Entonces hago un mapa cuando A es 0, porque un mapa de 5 variables tendría 32 renglones. Entonces los primeros 16 renglones de la, ¿cómo se llama? De la tabla de verdad, los mando, tienen la característica que A vale 0. Y los segundos 16 renglones tienen que A vale 1. Entonces puedo aplicar la metodología. Fíjense, si A vale 0, entonces no A es 1. Y si A es 1, no A es 0. Entonces yo puedo obtener el mapa de Carnot de las variables B, C, D y E, como sabemos hasta ahora, y si lo multiplicamos por no A, no me cambia nada. Y después obtengo este mapa de Carnot, como sea, y lo multiplico por A, y después sumo las dos expresiones, y sería una forma de trabajar con un mapa de Carnot de 5 variables. Por ejemplo, acá tenemos este. Veamos, que quizás a través del ejemplo sea más clarito. Esta en realidad son 5 variables. Tenemos A, B, C, D y E. A, B, C, D y E. Bueno, muy bien. Entonces, yo digo, bueno, esto va a tener 32 renglones, la tabla de verdad. Entonces las voy volcando, a los primeros 16 renglones los vuelco con este mapa de 4 variables, B, C, D y E, que corresponden con A igual a 0. Y los segundos 16 renglones de la tabla de verdad corresponden con A igual a 1. Fijémonos, este mapita de acá, yo me olvido de A. Me olvido de A por el momento. Si pienso nomás en términos de BC y de E, y bueno, este mapita de acá, ¿cómo sería? Y sería el término. ¿Estos 4 cómo serían? ¿Estos 4 quiénes serían? Serían, bueno, si me muevo de esta fila a esta fila, me queda el no B y se va el C, o sea, tengo no B, y si muevo de esta columna a esta columna, me queda, a ver, se va el D y me queda el no E. Entonces, esto sería no B, no D, ¿no es cierto? Este mapita sería no B, no D. Y a eso
¿Dónde está el noveno D? Usted no mal. Acá que no ve, ese se va. Y de acá a allá. No, es no ve. B' No, y E'. sí, no ve y no es. No ve y no es. Claro, sería este. No ve y no es. Pero como A igual a 0, lo multiplico por A negado. Entonces me queda A', no ve, no es. ¿Mm? Entonces no cambia nada, porque esta parte tiene A igual a 0. Entonces yo lo multiplico por A negado y este sería el entonces me queda no ve, no es, pero multiplicado por A'. Y este término de acá, ¿quién me queda? Me queda B de acá y se va el C. Se quedaría B por, sería no de E. B por no de E. ¿Sí? Eso sería, y eso habría que multiplicarlo por el A'. Pero como acá me va a quedar el mismo, cuando haga el otro mapa, lo voy a tener que sumar, me va a quedar, eh, eh, ¿cómo era? ¿Cuál dije recién que era? Era el B, no de E. Claro, B no de E. Me quedaría multiplicado por A'. Pero acá me va a quedar lo mismo, multiplicado por A. Entonces se me va a ir el A, y la suma de estos dos me va a quedar esto. B no de prima E. ¿Mm? Y bueno, con eso ya terminé, hice el término, este y este, y me queda solamente este de acá, que sería, bueno, si yo me olvido de acá, de acá a acá se me va el B, me queda el C, y de acá a acá se me va el D y me queda el D, me queda CE. CE, pero va multiplicado por A. ¿Mm? ¿Se dan cuenta cómo se pasa un mapa de 5 variables? ¿Les quedó más o menos claro? ¿Mm? Si fuera de 6, y bueno, que se va a tener que poner A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, F, y bueno, voy a tener que hacer 4 mapas de 4 variables y poner con A, B igual a 0, 0, A, B igual a 0, 1, pero generalmente, difícilmente nosotros le pidamos algo que vaya más allá de un mapa de 4 variables. Después nos la rebuscamos de otras maneras. Hay otras maneras que ya vamos a ver en breve, ya cuando un mapa se nos puso más de 4 variables, 5 variables, y ya medio como que hay otras técnicas más sencillas para resolver esto. ¿Está claro? Y, Entonces, profe, sí, en sí. la técnica esta del mapa de variables, permite siempre obtener la expresión con menos Sí, operadores. claro, la menor cantidad de sumandos y cada uno con la menor cantidad de términos dentro de esa suma. O sea, es la menor cantidad de sumas y la menor cantidad de productos. Hablando de suma de productos, sería la menor cantidad de sumas con la menor cantidad de productos. Sería, hablando en el contexto de implementar como suma de productos, obtener la suma de productos más chica que podés obtener. ¿Mm? La suma de productos más chica que podés obtener. Porque en realidad hay un montón de sumas de productos que dan lo mismo. Yo creo que esto debe ser A, B, C, D, E. Claro, si vos sumás acá, tenés todos estos imagínate el lío que tenés que sumar todos estos mil términos. Espantoso. Eh, entonces, hay métodos. Hay métodos computacionales como el de Quinn y McClatchy, pero no lo vamos a ver porque es como para hacer un programa. Entonces, en todo caso, si algún día les toca, harán el programa. Estudiarán un poquito de método. Pero la idea de fondo es siempre la misma. O sea, la justificación de funcionamiento. Después vienen algunas avivadas algorítmicas y cosas así, y métodos y técnicas que no... Pero bueno, ustedes ven que hay una cierta algoritmia, primero, digamos, manual, y después, eventualmente, digamos, los programas de computadora sofisticados pueden hacer una algoritmia para minimizar funciones lógicas. Pero lo que usan es estas ideas tan simples, ¿ven? De ir simplificando así. Bueno, bueno, esto de suma de producto y producto de suma, ya lo hablamos, ¿viste? Por ahí es lo que dijimos otra vez, por ahí si tenemos
más unos que ceros. Entonces nos conviene agrupar los ceros y pensar en términos de productos de sumas. Pero esto lo vamos a simplemente mencionar que existe y lo vamos a pasar por alto. O sea, yo podría hacer algo equivalente agrupando ceros y en vez de hacer como suma de productos, haría de producto de sumas. Pero sería algo muy equivalente a lo de recién con las agrupaciones. Nada más que, simplemente se lo menciono que existe, pero no se lo vamos a pedir, por lo menos por ahora, digamos, en este curso, a lo mejor les toca alguna vez. Sí, importante que sepan que todo lo que se puede hacer con suma de productos se puede hacer con un producto de suma con ideas muy parecidas. Simplemente mencionamos eso. Obviamente no exactamente igual, pero parecida, o sea, tiene como una simetría en algún sentido. Bueno, bueno, acá tenemos, por ejemplo, la misma función, muchas veces a vos te dicen, bueno, te podrían pedir, por ejemplo, bueno, yo tengo esta función, ya la minimizaste, y entonces aplicaste mapa de Carnot, si vos aplicás mapa de Carnot, podés llegar a esto. Ahora, por ejemplo, si aplicás De Morgan, claro, en realidad fíjate que en realidad acá esto es, si hubieras aplicado, digamos, el método de agrupar ceros en vez de los unos y haber aplicado el tema de producto de sumas, hubieras llegado a una expresión mínima como producto de sumas de esta manera, producto de sumas. Pero bueno, se los menciono que existe. Una cosa muy importante, esto sí es una cosa muy importante. Esto sí, el tema de las condiciones sin cuidado. Condiciones sin cuidado. Este tema sí es importante, las condiciones sin cuidado. Muchas veces, en las tablas de verdad, por ejemplo, te dicen la entrada es un número BCD de un dígito. BCD viene de la B larga de binary, la C de coded y la D de digit. Entonces, vos te interesan los números, por ejemplo, que van, qué sé yo, del 0 al 9. Y del 10 al 15 no te interesan, por ejemplo. O te interesan ciertas combinaciones de entrada que sabes que otras combinaciones de entrada no van a estar nunca. Entonces, suponete que vos sabés que suponete las entradas son WX, Y, Z, y sabés que la combinación de entrada 0, 0, 0, 0 no se va a dar nunca. No se va a dar nunca. Entonces no te importa, si esta combinación no la dan nunca a la entrada, entonces ¿qué te importa cuánto vale la salida? ¿Se entiende lo que quiero decir? Suponete que vos sepas que esa condición de entrada no la vas a tener nunca. Entonces, ¿qué te importa cuánto vale la salida? ¿Sí? Entonces le pones una condición psicótica y una X. Lo mismo acá, la condición de entrada 0, 0, 1, 0, sabes que no se va a dar nunca, entonces no me importa cuánto vale la salida, le pongo X. Y así siguiendo, la condición de entrada 0, 1, 0, 1, no se va a dar nunca, le pongo X. Bueno, el resto de las condiciones sí se dan, por ejemplo, en 0, 0, 0, 1 se da y quiero que la salida valga 1, y así siguiendo. O, por ejemplo, en 0, 1, 1, 0, quiero que la salida valga 0. ¿Para qué sirven estas X? Te sirven de comodín, ya que no te importa si van de 0 o 1. Entonces, si te conviene, las haces que valgan 1, y si te conviene, las haces que valgan 0. Por ejemplo, acá, al agrupar estos 4, lo que he hecho es hacer que estas X es como que las he transformado en 1. ¿Está bien? Y al dejar esta X afuera, la he hecho como que valga 0. Entonces, porque si esta X la pongo en 1, tendría que haber agregado un término acá para sumar esa X, entonces no me conviene agregarla. ¿Para qué quiero decir? Si no me interesa cuánto vale la función en ese valor. ¿Por qué no me interesa? Bueno, una posible razón por la cual no me interesa es porque yo sé, por de alguna manera sé que la entrada nunca va a tomar ese valor. Entonces pongo una X, entonces para mí esta X vale 0 y estas dos X valen 1. Entonces agrupo así, y de esa manera puedo obtener una expresión mucho más sencilla que si hubiera puesto, por ejemplo, estas dos X en 0 y esta X en 1. Por ejemplo, si hubiera puesto estas dos X en 0, me quedaría un término más grande, porque en vez de agrupar 4, pudiera agrupar 2. O hubiera agrupado estos dos, si estas dos X hubiese puesto en 0. Al ponerlas en 1, hago un grupo más grande. Al hacer un grupo más grande, la expresión final va a ser más chica.
La expresión final se más chica. Por ejemplo, si agrupo todos 1, ¿qué expresión me queda? Si yo agrupo todos 1, ¿qué expresión me queda? A ver, alguien que me diga. ¿Mm? WXZ. A ver. Es no W, no X, Sí, eso, claro. no W, no X, Z. Ese es otro grupo. Ahora, si agrupo estos 4, ¿quién me queda? Estos 4. W'X'. Claro, no W, no X. O sea, W', X'. Entonces me saqué el Z de encima y hice una expresión más sencilla. Y bueno, acá agrupo estos 4 y esta X me conviene que valga 0. Bueno, es lo que... a ver, esto de acá. Bueno, esta sería otra posibilidad también que podría haber hecho, todavía me parece otra alternativa, podría ser, bueno, estas dos que valgan 0 y esta X que valga 1. Y bueno, también voy a tener una función. Entonces, bueno, yo podría, entonces, dice, pero ¿son lo mismo estos dos mapas? No es lo mismo esto que esto. Pero, como esta entrada, como la condición 0, 1, este, 0, 1, o sea, no va a ocurrir nunca, y estas dos no van a ocurrir nunca, como nunca te hace entrada, entonces a los fines prácticos estos dos mapas me dan lo mismo. O sea, no, estas dos expresiones no son la misma, pero si estas entradas no van a ocurrir nunca, en las entradas que sí van a ocurrir se van a comportar igual. ¿Se entiende cuál es la idea? ¿Mm? ¿O no? A ver. Siempre vamos, si no se aclara, entonces va a ser. Sí, siempre vamos a trabajar como suma de producto. Siempre vamos a trabajar como suma de producto. ¿Y por qué las entradas no ocurren nunca? Bueno, por ejemplo, porque, por ejemplo, yo hago una computadora que solamente, por ejemplo, o hago un circuito que solamente trabaja con números que van del 0 al 9. Si yo trabajo del 0 al 9, ¿cuántos bits necesito? Si yo trabajo con números binarios del 0 al 9, ¿cuántos bits necesito? ¿Eh? Yo trabajo del 0 al 9. 4. Pero ¿qué pasa con los números del 10 al 15? Las combinaciones del 15. No las uso nunca. ¿Me entienden? Yo digo, bueno, yo voy a trabajar con números solamente del 0 al 9, que eso, por ejemplo, un visor que me muestra números en una pantallita, digo, números del 0 al 9, nomás. No voy a trabajar con números hexas, o con números con mayores que 9. Listo. Por más que tengo 4 bits, pero con 4 bits yo puedo representar 16 números. O sea que del 10 al 15 me quedan condiciones sin cuidado. ¿Mm? ¿Se entiende más o menos? ¿Eh? Algo así. ¿Mm? Bueno. Eh, bueno, otras variantes, otros ejercicios, otras cosas, muchas veces ocurre que, digamos, yo no tengo el tipo de compuerta que yo quiera. Entonces, supongamos que yo solamente tengo compuertas NAND y NOR. Por algún motivo tecnológico me dicen, mira, vos haceme la expresión lógica, espere que voy a cerrar un poquito acá el ruido. Bueno, entonces vos tenés, suponete que vos decís, mira, las únicas compuertas que tenés son NAND y NOR. Fíjense, dicho sea de paso, que si yo a una NOR como esta le uno las dos patitas de entrada, ¿en qué se me convierte? Suponete que yo uno estas dos patitas de entrada, y entonces tiene una sola entrada, yo no tengo más XY, tengo una sola X. Si yo, si yo agarro una NAND, le uno las dos patitas de entrada, se me convierte en una inversora, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Mm? Claro. Si yo le uno las dos patitas de entrada, se me convierte en una inversora. ¿Todos lo ven eso? ¿Mm? O sea, si yo, por ejemplo, agarro, supongo que yo solamente tengo compuertas NAND y NOR. Lo mismo a una NOR, si le uno las dos patitas, bueno, acá no está el dibujo, pero capaz que acá sí. Bueno, acá no. Bueno, lo mismo si a una NOR le uno las dos patitas, me queda un inversor. Fíjense que, bueno, yo tengo un inversor, que yo le pongo, tengo
tengo una NAND seguida de una inversora, esto podría ser una NAND con las dos patitas negadas, podría tener una AND. Y fíjense, yo podría construir una compuerta OR con una NAND y dos inversoras, que sería una NAND con las patitas negadas. O sea, yo podría construir una OR la podría construir con, en este caso, tres NAND. Tendría una NAND más, esta sería NAND, pero con las dos patitas unidas. Con las dos patitas unidas. ¿Mm? Entonces, esta es una aplicación directa de De Morgan. Entonces, esta expresión X más Y, yo diría, pero yo necesito una compuerta OR para implementar esto. Y yo te digo, no, mira, lo único que tenés son NAND. Hacémelo igual. Entonces voy a decir, bueno, entonces digo X más Y, yo sé por De Morgan que es X por Y negada, negada. ¿Mm? Aplicando dos veces de Morgan. ¿Mm? O sea, fíjense, porque si yo niego esto, claro, si yo niego esto, me queda X negada, negada, más Y negada, negada, que es X más Y. ¿Mm? Y fíjense, entonces tengo que negar X, tengo que negar y después tengo que hacer una NAND de eso. Esto sería una NAND. Entonces fíjense que esto es este circuito. Entonces ¿qué hice una OR con tres NAND, porque esto es una NAND, y esto sería una NAND con las dos patitas juntas a la entrada, y esto es una NAND con las dos patitas juntas a la entrada. ¿Mm? Porque acuérdense que X por X es X, negado, X negado. Si yo si uno las dos patitas, me quedaría X, X, X por X es X, negado, X negado. Bueno, entonces de esa manera, yo puedo, por ejemplo, hacer una OR con una NOR. Y similarmente podría hacer una AND con tres NOR, ¿m? Con la misma idea, aplicando De Morgan. Por eso el De Morgan es muy importante. Bueno, entonces, por ejemplo, acá, fíjense, por ejemplo, tenemos X por Y por Z negado. Esto así, bueno, entonces yo sé que X por Y por Z negado es X negado más Y negado más Z negado por De Morgan. Entonces, fíjense, eh, sí, X, a ver, ¿está bien? Sí, X por Y por Z negado sería, claro, X negado más Y negado más Z negado. Muy bien. Entonces, bueno, las negaciones ya sé que las puedo hacer con una compuerta NOR o, qué sé yo, o NAND, uniendo las dos patitas, o con inversor. Y después sumo estas y me quedaría esa. Si yo quisiera hacer X y Z, fíjense, si quiero hacer X y Z, le saco el tilde acá, tendría que agregarle una negación más acá. ¿Mm? Entonces me quedaré. Obviamente que una NOR de tres entradas la puedo hacer con dos NOR de dos entradas, ¿no? Eso seguramente lo van a ver, en el práctico lo van a ver bien claro. Bueno, entonces, bien, si uno, por ejemplo, más o menos dejamos en todo caso acá y llevamos a esta idea. Por ejemplo, si yo tengo esta expresión AB más CD, tengo A por B y C por D. Aquí tengo FAB más CD. Por ejemplo, si yo niego A por B negado y CD negado, pero acá lo vuelvo a negar, tendría lo mismo, ¿no es cierto? Estas bolitas significa que estoy negando. Estoy negando. Y, y bueno, y fíjense que una OR, esto es equivalente a esto, por el teorema de De Morgan. Bueno, y así puedo ir jugando, esa sería la idea de cómo yo puedo implementar cualquier expresión lógica restringido, usar solamente NAND, usar solamente NOR, o usar NAND y NOR. ¿Mm? Eso después lo van a practicar un poco más en práctico. Entonces, vamos a retomar un poco eso posiblemente en la próxima clase. Bueno, siempre me quedan otras cositas, la vamos a ver. Bueno, dejamos entonces hoy por acá, chicos. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? Esperen, no los veo. ¿Dónde estoy? No. Acá. Listo, dejamos acá.
Listo. Chao, profe, que anden bien. Yo les subo entonces el video. Entonces vamos a dejar de compartir. Y dejar de grabar. A ver. Chao, chicos, que anden bien. Buen fin de semana, que lo pasen lindo. Ya voy a tratar de arreglar el tema para que no tengan que pedir permiso para entrar.